Hola, soy Alonso. La semana antes de la última Navidad que pasaría en mi vieja casa, mis dos hijos, por los que sacrifiqué hasta mi último centavo, me llamaron para decirme que me estaban desheredando de sus vidas. Así, con esas palabras, me informaron por teléfono que ya no se harían cargo de mí, que era un estorbo y que lo mejor era que yo entendiera que a partir de ese momento estaba solo. Colgaron, y el silencio en mi casa se sintió más pesado que nunca, como si las paredes se estuvieran encogiendo a mi alrededor. Me dejaron sin nada, o eso creían ellos. Qué equivocados estaban. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tu valor se ha agotado por completo, justo por las personas a las que les diste todo? Antes de contarte la cara que pusieron cuando aparecieron en mi puerta en Nochebuena, con regalos caros y sonrisas más falsas que una moneda de 3 pesos, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y, si te nace, suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que pasa cuando un padre, al que consideran un viejo inútil, decide que su dignidad vale mucho más que el lazo de sangre. La llamada fue fría, ensayada. Ricardo, el mayor, fue el que habló, con su tono de ejecutivo que da órdenes. Mónica, mi hija, solo se oía de fondo, apoyándolo en silencio. Dijeron que esta Navidad tenían otros planes, un viaje importante, y que además habían tomado una decisión legal para liberarse de la responsabilidad de cuidarme en el futuro. El golpe fue brutal. No te voy a mentir. Me senté en mi viejo sillón, el que lijé y barnicé hace 40 años, y miré las fotos en la pared. Ahí estábamos todos, en Navidades pasadas, cuando éramos una familia. Elena, mi difunta esposa, siempre decía que la familia era el único tesoro que importaba. Si ella viera esto, ver a sus hijos, a nuestros hijos, tratarme como un mueble viejo que ya no combina con su decoración moderna y exitosa. El frío que sentí en ese momento no era por el invierno de diciembre, era un frío que nacía en los huesos, el frío de la soledad más absoluta, la que te imponen los que más deberías importarles. Sentí una profunda vergüenza, como si yo tuviera la culpa de haberme hecho viejo. Mis hijos son gente importante ahora. Ricardo es un ejecutivo en una gran empresa y Mónica se casó con un hombre de dinero. Mi casa, esta humilde casa en un barrio obrero que construí con mis propias manos, les da vergüenza. Mis manos, ásperas y callosas por toda una vida trabajando la madera para pagarles la universidad, son un recordatorio de un pasado que prefieren olvidar. Ellos creen que no tengo nada más que ofrecerles, solo una pensión mínima y problemas. No se imaginan los sacrificios, las noches sin dormir de Elena y mías, cosiendo ropa ajena y aceptando trabajos extra para que a ellos nunca les faltara la oportunidad de ser más que yo. Les dimos alas para que volaran alto, pero nunca pensamos que las usarían para alejarse tanto de sus raíces. Un par de días después de la llamada, llegó un sobre por correo certificado. Adentro, un documento notariado, frío y legal, donde declaraban formalmente que renunciaban a cualquier obligación filial futura, citando mi capacidad de autogestión. Era una crueldad calculada, un papel que buscaba no solo abandonarme, sino también protegerse legalmente de mí. Lo leí una y otra vez en la mesa de la cocina, la misma mesa donde les enseñé a hacer sus tareas. Cada palabra era un martillazo en el corazón. No era un arrebato de enojo, era un plan. Habían pensado en todo para deshacerse de mí, de la forma más limpia y eficiente posible, como si estuvieran cerrando una mala inversión. Se aseguraron de que yo entendiera que, para ellos, yo ya estaba muerto. A pesar de todo, saqué la caja de adornos navideños. Con manos temblorosas, colgué las viejas esferas de vidrio y puse la estrella en la punta del arbolito, la misma que Elena y yo compramos en nuestra primera Navidad juntos. Era un acto de rebeldía silenciosa, una forma de decirme a mí mismo que mi vida no terminaba con su desprecio. Mientras miraba las luces parpadeantes, mi vista se posó en una foto vieja en el aparador. Yo y mi mejor amigo, Joaquín, ambos jóvenes y sonrientes. Detrás de la foto, guardaba los papeles de aquel terreno que compramos en las afueras, nuestro sueño de un gran taller de ebanistería. Ellos no sabían de su existencia, y mucho menos del regalo que planeaba darles esa misma Navidad.
un regalo que su codicia les acababa de arrebatar. La semana que Poe siguió a esa llamada fue un infierno silencioso. Me movía por la casa como un fantasma. Cada rincón me recordaba un sacrificio que ahora parecía inútil. El olor a barniz y madera de mi pequeño taller en el garaje, que antes era mi orgullo, ahora olía a fracaso. Pasé horas sentado en la oscuridad, con el documento notariado en la mano, sintiendo el peso de cada palabra impresa. Era un certificado de defunción emocional, firmado y sellado por mis propios hijos. No era solo el abandono, era la eficiencia, la frialdad con la que lo ejecutaron. Me imaginaba a Ricardo dictándole las cláusulas a un abogado, con Mónica asintiendo a su lado, quizás revisando su teléfono mientras decidían cómo deshacerse de su padre. Esa imagen me rompía más que cualquier grito o insulto. El silencio de la casa era ensordecedor. Antes, incluso en mi soledad, la casa se sentía viva, llena de los ecos de la risa de Elena, de los llantos de mis hijos cuando eran bebés, de las discusiones adolescentes y las celebraciones familiares. Ahora, ese mismo silencio se había vuelto acusador. Cada crujido del suelo de madera que yo mismo instalé parecía preguntarme, ¿valió la pena, Alonso? Miraba sus fotos de graduación en la repisa, con sus togas y birretes, y por primera vez no sentí orgullo, sino una amarga punzada de resentimiento. Les di las herramientas para construir sus vidas, y la primera estructura que demolieron fue la mía. La soledad se convirtió en mi única compañera, una presencia fría que se sentaba a la mesa conmigo en cada comida. Intenté mantener una rutina para no volverme loco. Me levantaba, preparaba mi café, leía el periódico, pero todo se sentía mecánico, vacío de propósito. Un día, mientras limpiaba el polvo del viejo baúl de Elena, encontré un suéter que ella le había tejido a Ricardo para su primera Navidad en la universidad. Era un suéter feo, con colores chillones, pero hecho con tanto amor. Lo sostuve contra mi pecho, y el olor a naftalina me trajo de vuelta su sonrisa, su fe inquebrantable en que nuestros hijos serían buenas personas. En ese momento, la rabia superó a la tristeza. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían borrar décadas de amor con un simple papel y una llamada telefónica? Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo mientras la injusticia ardía dentro de mí como un veneno lento. A la mañana siguiente sonó el timbre. Era mi vecina, la señora Carmen, una viuda como yo. Me traía un plato de sopa caliente. Te vi muy solo estos días. Alonso, me dijo con una mirada compasiva que mis propios hijos no habían tenido. Recuerda que no estás tan solo como crees. Sus palabras, tan simples y genuinas, fueron como un bálsamo y una daga al mismo tiempo. La amabilidad de una casi extraña me hizo sentir aún más profundamente la crueldad de mi propia sangre. Le di las gracias con un nudo en la garganta y al cerrar la puerta me apoyé en ella, derrotado. La sopa humeaba en mis manos, un pequeño gesto de humanidad en medio de un desierto de indiferencia. Fue esa sopa, ese simple acto, lo que me hizo darme cuenta de que no podía rendirme. Esa tarde, impulsado por una nueva energía, una mezcla de ira y determinación, fui al desván. Entre cajas polvorientas y muebles viejos cubiertos con sábanas, busqué una caja de zapatos específica. Dentro, junto a cartas de Elena y fotos en blanco y negro, estaban los papeles del terreno, los planos originales que Joaquín y yo dibujamos en una servilleta, el título de propiedad a mi nombre, los recibos de impuestos pagados religiosamente durante 40 años. Al verlos, el recuerdo de nuestro sueño no me trajo nostalgia, sino una claridad helada. Este terreno no era solo un pedazo de tierra, era el símbolo de un futuro que yo había sacrificado por ellos. Un futuro que ellos nunca valoraron, ni siquiera conocieron. Ahora, ese futuro olvidado iba a ser mi respuesta. Bajé del desván con la caja en mis manos, la puse sobre la mesa de la cocina, justo al lado del infame documento notariado. De un lado, un sueño construido sobre la amistad y el trabajo duro. Del otro, un plan legal para desechar a un padre. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Mis hijos, en su afán por proteger su dinero y su comodidad, me habían liberado de cualquier obligación hacia ellos. No tenían idea de la puerta que acababan de cerrar.
En ese momento, mi plan original de sorprenderlos con su regalo final se transformó. Ya no era un regalo de amor para asegurar su futuro. Ahora era una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Tomé el teléfono, no para llamar a mis hijos, sino para devolverle la llamada a aquel desarrollador inmobiliario que me había contactado hacía unas semanas, el que me había revelado el valor astronómico de mi inútil terreno. Su número estaba guardado en una libreta vieja. Mientras marcaba, mi mano ya no temblaba. Había una calma gélida en mí. Miré por la ventana el árbol de Navidad que había decorado en un acto de desafío solitario. Sus luces parpadeaban, pero ahora no las veía como un símbolo de esperanza, sino como el preludio de un final. La última Navidad de Alonso, el viejo carpintero, estaba a punto de comenzar, y esta vez yo era el único que sabía cómo terminaría la historia. Ellos querían que yo desapareciera. Les iba a conceder el deseo. La llamada con el señor Morales, el desarrollador, fue surrealista. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba excitada, casi temblorosa, mientras me explicaba los detalles de la oferta final. Hablaba de cifras que mi mente de carpintero apenas podía procesar, números que pertenecían a otro mundo, no al mío. Mientras él hablaba de millones, yo miraba mis manos, las mismas que habían lijado, cortado y ensamblado madera durante más de 60 años para ganar centavos. Con una voz que no reconocí como mía, una voz firme y desprovista de emoción, acepté el trato. Le di mis datos, acordamos los siguientes pasos con los abogados y colgué. El silencio que vino después no fue de soledad. Fue el silencio pesado y denso que precede a una tormenta. El aire quieto antes de que el cielo se parta en dos. Los días que siguieron, hasta la víspera de Navidad, transcurrieron en una especie de neblina. Me sentía extrañamente en paz, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. Era la paz de la resignación, pero no de la derrota. Era la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable y ahora solo espera las consecuencias. Limpié la casa, compré los ingredientes para una cena modesta y me senté en mi taller durante horas, sin tocar una sola herramienta, solo respirando el olor a aserrín y a recuerdos. Pensaba en Elena, en si estaría orgullosa o aterrorizada por lo que estaba a punto de hacer. Por primera vez en décadas no me sentía como el padre sacrificado, sino como Alonso, un hombre que había vendido un viejo sueño olvidado para comprar algo mucho más valioso, su propia dignidad. Entonces, el teléfono sonó. Era el 23 de diciembre por la tarde. Vi el nombre de Ricardo en la pantalla y mi corazón dio un vuelco, no de emoción, sino de alerta. Contesté. Su voz era irreconocible, eufórica, casi melosa. «Papá, hola, ¿cómo estás? Estuve pensando mucho en ti». El tono era tan falso, tan forzado, que me provocó una náusea helada. Supe en ese instante, con una certeza absoluta, que lo habían descubierto. Me lo imaginé en su oficina de cristal, navegando por internet en busca de inversiones y tropezando con un artículo sobre el nuevo megaproyecto tecnológico. Y ahí, en letras pequeñas en un registro público, mi nombre, Alonso Vargas, propietario del terreno más codiciado de la región. El castillo de naipes de su indiferencia se había derrumbado con un solo clic. La actuación de Ricardo fue digna de un premio. Se deshizo en disculpas huecas, culpando al estrés, al trabajo, a la vida moderna que a veces nos hace olvidar lo que realmente importa. Cada palabra era una daga de hipocresía. Yo solo escuchaba en silencio, emitiendo monosílabos para que continuara con su farsa. «Hemos sido unos idiotas, papá, unos verdaderos idiotas. Estuve hablando con Mónica y estamos muy arrepentidos de cómo te hemos tratado». La humillación ya no era ser abandonado, sino tener que escuchar esta patética obra de teatro, sabiendo que su arrepentimiento no nacía del amor, sino de un extracto bancario. Su avaricia era tan transparente, tan desesperada, que casi sentí lástima por él. Casi. El desprecio que sentía era mucho más fuerte, un fuego frío que me recorría las venas. Una hora después, como si estuviera siguiendo un guión, llamó Mónica. Ella era el acto secundario, el ataque emocional. Empezó a llorar al instante, unos sollozos tan falsos que me revolvieron el estómago.
Papito, perdóname, por favor. No he podido dormir pensando en lo que te dijimos. Fui una hija horrible, la peor del mundo. Su voz quebrada, sus pausas dramáticas. Todo era un espectáculo grotesco. Recordé su silencio, cómplice en la llamada del abandono, su apoyo tácito a la crueldad de su hermano. Ahora se presentaba como una víctima de las circunstancias, una pobre hija arrepentida. Era aún más insultante que la torpe actuación de Ricardo, porque intentaba manipular mis emociones, las mismas que habían pisoteado sin piedad una semana atrás. Me limité a decirle, «Tranquila, hija, ya pasó». Mi frialdad pareció desconcertarla. El golpe de gracia llegó esa misma noche. Ricardo volvió a llamar. «Papá, tenemos una sorpresa. Cancelamos nuestro viaje a Aspen. Vamos a pasar la Nochebuena contigo como en los viejos tiempos. Iremos todos. Los niños están locos por ver al abuelo». No era una propuesta, era una imposición. Se estaban autoinvitando a mi casa, la misma que les avergonzaba, para custodiar su recién descubierta mina de oro. Iban a venir con sus sonrisas falsas y sus regalos caros para montar el espectáculo de la familia feliz. Mi respuesta fue serena, casi divertida. «Claro, hijos. Los estaré esperando. Prepárense porque esta será una Navidad que ninguno de nosotros olvidará jamás». Colgué, y por primera vez en muchos días, una sonrisa genuina, aunque afilada como una navaja, se dibujó en mi rostro. La trampa estaba puesta. El día 24 de diciembre, la casa se llenó del aroma de la cena que estaba cocinando. No para ellos, sino para mí, como un último acto de autorrespeto en mi propio hogar. El aire estaba cargado de una tensión expectante. Sobre la mesa del comedor, la que yo mismo construí cuando nació mi primer hijo, coloqué cuidadosamente 2 documentos, uno al lado del otro. A la izquierda, el frío papel notariado donde ellos renunciaban a mí. A la derecha, la copia del contrato de venta del terreno, firmado y sellado 2 días antes. No sentía nervios, ni ira, ni tristeza, solo una calma profunda y absoluta, la calma de un hombre que está a punto de bajar el telón de una vez por todas. La función estaba a punto de comenzar, y yo era el único director. A las cintas 8 en punto, el sonido de un motor potente y lujoso rompió el silencio de mi calle. Me asomé por una rendija de la cortina. Era el BMW de Ricardo, un auto que costaba más que todo lo que yo había ganado en 10 años de trabajo. Bajaron como si llegaran a una gala de caridad, no a la humilde casa de su padre. Ricardo con un abrigo de cachemira, Mónica envuelta en un perfume caro que llegó hasta la puerta antes que ella. Sus hijos, mis nietos, cargaban regalos envueltos en papel brillante, con expresiones de aburrimiento. Los observé sintiendo una distancia sideral, como si estuviera viendo a personajes de una película. No había amor en su llegada, solo el cumplimiento de una agenda. El sonido de la puerta del auto al cerrarse retumbó como un disparo de salida. Cuando abrí la puerta, el frío de la noche entró junto con ellos, pero no era tan gélido como sus sonrisas. Ricardo me dio un abrazo torpe y rápido, una palmada en la espalda que se sintió más como una evaluación que como un gesto de afecto. Mónica me besó en la mejilla, sus labios fríos, sus ojos evitando los míos. «Papá, qué alegría verte», dijo con un entusiasmo que no le llegaba a la voz. Los niños, a quienes no veía desde hacía más de un año, se escondieron detrás de las piernas de su madre, mirándome como a un extraño. Extendieron los regalos con desgana, como si cumplieran una tarea. Acepté todo con una cortesía serena, una máscara de normalidad que había perfeccionado en los últimos días. «Pasen, pasen, la casa está fría», dije, y mi propia voz me sonó lejana. Una vez dentro, sus miradas recorrieron la sala. No buscaban recuerdos en las fotos de la pared, ni en los muebles que habían conocido toda su vida. Sus ojos se movían con una nueva luz, una de cálculo. Evaluaban las grietas en el techo, el desgaste del suelo de madera, la antigüedad de la lámpara. Era la mirada de un tasador, no la de un hijo. «Este lugar tiene mucho potencial, papá», soltó Ricardo, incapaz de contenerse. «Con una buena inversión, podríamos modernizarlo todo, dejarlo como nuevo». La palabra inversión flotó en el aire, cargada de todo lo que no se decía. Asentí lentamente,
sin decir nada, dejando que su codicia se expusiera sola. Ya no veían un hogar, veían un activo que ahora les pertenecía por derecho de sangre, un derecho que ellos mismos habían intentado anular. La conversación en la sala fue un baile torpe de mentiras y evasivas. Me preguntaron por mi salud con una preocupación exagerada, por mis días, por mis planes futuros. Cada pregunta era una sonda, un intento de averiguar qué pensaba hacer con nuestro dinero. Yo respondía con vaguedades, con frases cortas y ambiguas que solo aumentaban su ansiedad. He estado pensando en hacer algunos cambios, les dije mirando un punto fijo en la pared. ¿Cambios, papá? ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Mónica, inclinándose hacia adelante, su rostro una máscara de interés filial. Cambios grandes, respondí, y disfruté del destello de pánico en sus ojos. Estaban tan desesperados por controlar la situación que no se daban cuenta de que estaban caminando directamente hacia mi trampa, cada paso guiado por su propia avaricia. Mónica, en un intento desesperado por conectar, intentó apelar a la emoción más sagrada. «Mamá estaría tan feliz de vernos a todos juntos esta noche», dijo, su voz temblando falsamente. Ella siempre soñó con vernos unidos, cuidándonos los unos a los otros. El uso del nombre de Elena fue un golpe bajo, una profanación de su memoria para sus fines egoístas. Sentí una punzada de la vieja rabia, pero la contuve. La miré fijamente, dejando que el silencio se alargara por un momento, y luego respondí con una calma que la desarmó. «Sí, tu madre detestaba las mentiras, hija, más que nada en este mundo. Ella creía que la honestidad era la única base sólida para una familia». La sonrisa de Mónica se congeló en su rostro. El mensaje, aunque sutil, había dado en el blanco. Mientras tanto, mis nietos, ajenos a la tensión, estaban completamente absortos en sus tabletas, con los auriculares puestos, aislados del drama familiar. Su indiferencia era casi un alivio, pero también un triste reflejo de la familia que mis hijos habían construido, una donde la conexión real era reemplazada por distracciones digitales. En un momento, el más pequeño, de unos 7 años, se quitó los auriculares y preguntó con la brutal honestidad de un niño: «Papá, ¿por qué el abuelo vive en esta casa tan vieja? La tuya es mucho más grande». Ricardo se puso rojo, balbuceando una respuesta sobre el valor sentimental. La pregunta inocente de un niño había expuesto la hipocresía de todo el montaje en una sola frase. El aire en la habitación se volvió aún más pesado, más difícil de respirar. Finalmente me levanté. «La cena está lista», anuncié con una voz tranquila. Mi tono pareció romper el hechizo de incomodidad. Se levantaron con un alivio palpable, listos para pasar a la siguiente etapa de su plan. Los guié hacia el pequeño comedor, donde la mesa estaba puesta para 4, y entonces los vieron. Allí, en el centro de la mesa, iluminados por la luz cálida de la lámpara, estaban los 2 documentos. A la izquierda, el papel oficial con el que me habían desheredado de sus vidas. A la derecha, el contrato de venta del terreno. Vi cómo sus ojos se fijaban en ellos, cómo la confusión inicial daba paso a un reconocimiento lento y horrorizado. El color desapareció de sus rostros. El silencio que cayó en ese momento fue el verdadero comienzo de nuestra última Navidad juntos. Ricardo fue el primero en reaccionar. Su sonrisa de vendedor de autos usados se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión y alarma. Sus ojos, antes llenos de una falsa calidez, ahora se movían frenéticamente entre el documento notariado y el contrato de venta, como un animal atrapado tratando de entender las paredes de su jaula. Mónica ahogó un pequeño grito, llevándose una mano a la boca. Su perfume caro de repente se sentía sofocante en el pequeño comedor. El silencio se hizo tan denso que podía oír el zumbido del viejo refrigerador en la cocina, un sonido que había estado allí durante 30 años y que nunca antes me había parecido tan fuerte. El tic-tac del reloj de la pared marcaba los segundos de su comprensión, cada uno cayendo como una gota de ácido sobre su perfecta fachada de hijos arrepentidos. El color abandonaba sus rostros, dejando al descubierto la pálida piel de la codicia expuesta. Finalmente, Ricardo carraspeó, intentando recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos como arena fina. «Papá,
¿Qué broma es esta?, dijo, forzando una risa que sonó hueca y rota. Señaló el contrato de venta con un dedo tembloroso. Vendiste el terreno y sin consultarnos. Dios mío, papá, te podrían haber estafado. Nosotros te habríamos ayudado a negociar, a sacar el máximo provecho. Para eso estamos, para cuidarte. Mónica, recuperando su papel, asintió vigorosamente, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Eso mismo, papito. Nos preocupamos por ti. No puedes tomar decisiones así de grandes tú solo. Imagina que alguien se hubiera aprovechado de tu buena fe. Su preocupación era tan falsa, tan descaradamente centrada en el dinero, que sentí una lástima helada por ellos, por lo vacíos que estaban por dentro. Ignoré por completo su actuación y su falsa preocupación por mi bienestar financiero. Con una lentitud deliberada, extendí mi mano callosa y tomé el otro documento. Su carta, su declaración de abandono. Sostuve el papel entre mis dedos, sintiendo su peso, no físico, sino moral. Cuidarme, protegerme. Repetí sus palabras en voz baja, sin rastro de ironía, lo que las hizo aún más hirientes. Los miré a los dos, directamente a los ojos, uno por uno. Me conmueve su preocupación, de verdad, pero antes de hablar de negocios y de aprovechar oportunidades, creo que es importante que recordemos algo. Levanté su carta. Esto, quiero leerlo en voz alta, para que todos en esta mesa, en esta Nochebuena, tengamos claro cuál es nuestra verdadera relación, para que no haya más malentendidos. La amenaza en mi calma era más potente que cualquier grito. Mi voz no tembló, salió firme, clara, resonando en el comedor que había sido testigo de todas sus etapas de la vida. Yo, Ricardo Vargas, en pleno uso de mis facultades mentales, empecé a leer. Cada palabra que pronunciaba era una de las que ellos habían elegido para herirme, ahora de vuelta, como un eco en la habitación. Renuncio formalmente a cualquier obligación filial futura para con mi padre, Alonso Vargas. Continué sin saltarme una sola cláusula, considerando su declarada capacidad de autogestión y con el fin de liberarme de toda responsabilidad legal o moral. Mientras leía, vi cómo la cara de Ricardo se convertía en una máscara de furia contenida, una vena latiendo en su sien. Mónica ya no fingía llorar. Se mordía el labio, sus ojos brillando con una mezcla de humillación y rabia pura. Estaban siendo ahogados por sus propias palabras. Cuando terminé, dejé el papel suavemente sobre la mesa, justo al lado del plato de Mónica. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso, era el silencio pesado de una tumba. Este papel, dije, mi voz ahora más suave, casi conversacional, fue la cosa más honesta que me han dicho en 20 años. Me abrieron los ojos, me hicieron entender que mi trabajo como padre había terminado, no con orgullo y gratitud, como siempre soñé, sino con una notificación legal. Hice una pausa, asegurándome de que ambos me miraran. Ustedes me desheredaron de sus vidas, me dieron el regalo de la libertad, aunque no fuera su intención, y decidí usarlo. Por primera vez desde que nacieron, tomé una decisión pensando solo en mí, en mi paz, en mi dignidad. Mi mirada se movió hacia el otro documento, el contrato de venta. Este terreno, dije, golpeándolo suavemente con la punta de mis dedos, este sueño que sacrifiqué para pagar sus universidades, iba a ser su herencia, mi último regalo de Navidad, un cheque en blanco para asegurar su futuro, para que nunca les faltara nada. Los vi inclinarse hacia adelante, un destello de esperanza desesperada en sus ojos. Destruí esa esperanza con mis siguientes palabras. Pero no se le puede dar un regalo a alguien que te ha cerrado la puerta en la cara. Así que sí, lo vendí. ¿Y el dinero? El dinero ya tiene un nuevo propósito. Un propósito que ustedes, con su visión, de sacar provecho, jamás podrían entender. Lo doné todo, hasta el último centavo. La explosión fue instantánea y más fea de lo que había imaginado. La máscara de civilidad de Ricardo se hizo añicos. «¡Estás senil!», gritó, poniéndose de pie de un salto y golpeando la mesa con el puño, haciendo que los cubiertos saltaran. «Ese era nuestro dinero. Nuestro. Nos lo robaste». Su rostro estaba congestionado de rabia, la saliva volando de su boca. Mónica se unió al coro, su voz un chillido, agudo y desagradable. «Nos mentiste.
Nos hiciste venir hasta aquí con tu jueguito. Cancelamos un viaje a Aspen por esto. Eres un viejo cruel y egoísta. La palabra nuestro era un martillo, revelando la profundidad de su sentido de posesión sobre algo por lo que nunca habían trabajado, por algo que ni siquiera sabían que existía una semana atrás. Su verdadera naturaleza, cruda y voraz, finalmente estaba a la vista de todos. Me quedé allí de pie, en medio del comedor, mientras el eco de sus insultos, senil, ladrón, egoísta, todavía vibraba en el aire. No respondía a sus gritos. No había nada que decir que ellos pudieran entender. Mi silencio pareció enfurecerlos aún más, porque era un muro contra el que su codicia y su rabia chocaban y se rompían en pedazos. Los vi salir, dando un portazo que hizo temblar las viejas fotos en la pared, arrastrando a mis nietos confundidos, que por primera vez me miraban con algo que no era indiferencia, sino miedo, cuando el sonido de su lujoso auto se desvaneció en la noche. Un silencio profundo y absoluto llenó la casa. Pero no era el silencio de la soledad que me había atormentado, era el silencio de la paz, el silencio de un capítulo cerrado para siempre. La última Navidad había terminado. En los días que siguieron me moví con un propósito que no había sentido en décadas. Llamé a un agente inmobiliario y puse la casa en venta, la misma casa que construí con mis manos, que vi llenarse de vida y luego vaciarse de amor. No sentí tristeza, sino una extraña ligereza, como si al desprenderme de esas paredes también me estuviera desprendiendo del peso de un pasado lleno de sacrificios no correspondidos. Cada caja que empaqué, cada mueble viejo que regalé, era un paso más hacia mi libertad. Con una parte del dinero de la venta, hice una donación anónima al centro comunitario del barrio, el mismo que organiza cenas para los ancianos solos en las fiestas. No se trataba de castigarlos, sino de sanar, de transformar el veneno de su codicia en algo útil para otros. Un mes después me mudé. Encontré un pequeño apartamento con un balcón que daba directamente al mar. El olor a salitre reemplazó al del polvo y el barniz. El sonido constante de las olas se convirtió en la banda sonora de mi nueva vida, un murmullo perpetuo que lavaba los malos recuerdos. Comencé a caminar por la playa cada mañana, sintiendo la arena bajo mis pies y el sol en mi rostro arrugado. Llamé a viejos amigos con los que había perdido el contacto, compañeros del taller de carpintería que, como yo, habían sido olvidados por el tiempo. Nos reunimos para tomar café, para recordar viejas historias, para reírnos de nuestras dolencias. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo. No era una familia de sangre, pero era una hermandad forjada en el trabajo y el respeto mutuo. Pero el dinero que quedaba del terreno no podía quedarse quieto. Tenía un propósito, el sueño original que había quedado enterrado por 40 años. Fundé la Fundación de Artesanos Manos de Roble. Con ella, creé un programa de becas y un taller completamente equipado para jóvenes de barrios pobres que quisieran aprender el oficio de la ebanistería. Era el taller que Joaquín y yo nunca construimos, pero multiplicado, entregado a una nueva generación. Ver sus manos, jóvenes y ansiosas, aprendiendo a cortar, lijar y ensamblar la madera, dándole forma a la belleza, se convirtió en mi verdadera fortuna. En sus rostros concentrados veía el reflejo del joven Alonso, el que creía que construir algo con tus propias manos era el acto más noble del mundo. Y esa herencia, la del conocimiento y la oportunidad, valía más que cualquier cifra en un banco. Supe por mi vecina Carmen, que a veces me llama para contarme los chismes del